Les saludamos, hermanos, una vez más en esta semana para traer esta porción de la palabra que nos toca estudiar bajo un título muy interesante. Pon a Dios primero. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 20, 1 al 6, y después vamos a ir al Salmo 16, 1 al 4 y 9 al 11. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20 para leer los versículos 1 al 6. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas o debajo del cielo. Y tampoco no te inclines a ellas, ni seas de los adoradores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y vamos a ir al Salmo 16, que es un salmo también súper conocido, los versículos 1 al 4 y 9 al 11. El 16, 1 al 4. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con sus labios pronunciaré sus nombres. Y los versículos, entonces, 9 al 11. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi alma termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Una porción muy hermosa en esta mañana, amados hermanos, que se han contrastado para poder traer las consideraciones que vamos a hacer. Sería bueno hacernos la primera pregunta. A mí me gusta muchas veces cuestionarnos a nosotros. ¿Tiene Dios el primer lugar en nuestro corazón? Dios está pidiendo, si verdaderamente estamos siendo seguidores de Él, que Él pueda ocupar el primer lugar en todas las cosas. Todos tenemos muchas veces, por etapas, por la vida, por circunstancias, elementos que ocupan, por no decir el primer lugar, casi que el primer lugar. Pero notamos a través de la expresión bíblica esta de Éxodo, mis amados hermanos, que es necesario que nosotros hagamos un análisis sobre quién es Dios para nosotros. Tal vez podemos notar, quiero en esta mañana enumerar algunos en el trasfondo de la religión, que los hombres, mis amados hermanos, constantemente han vivido en idolatría. Que los hombres han vivido inactivos de tener una acción permanente hacia Dios, ¿verdad? Y que no han tenido la credibilidad para poder decir somos seguidores de Dios. Qué triste es que la presencia de Dios en la historia de la humanidad ha estado llena de malformaciones, de credibilidad. Y por eso voy a hablar después con relación a esta cuestión. Pero no se puede olvidar que la vida tiene un orden según lo que Dios ha establecido. Primero hay que poner a Dios, porque pertenecemos a Él y Él
está allí como el centro, o debe estar como el centro de nuestras vidas. Dios está pidiendo aquí a través del capítulo 20 de Éxodo una reclamación a una devoción y lealtad absolutas. ¿Verdad? Si nosotros miramos desde el momento en que conocimos el Evangelio, Dios está pidiendo una continuidad con relación a su persona, que seamos fieles a Él. Esto sucedió o ha venido sucediendo desde la antigüedad. Abraham escogió salir de la tierra de él y de su parentela porque le hizo caso a Dios y puso a Dios en primer lugar. Noé estuvo construyendo 120 años el arca porque le hizo caso a Dios y puso a Dios en primer lugar, en medio de unas situaciones bastante difíciles donde no había lluvia, donde anunciar un diluvio era una locura. Después tenemos a Jacob, ¿verdad? Que Dios lo llamó para que fuese el padre de la nación judía, con sus hijos, sus 12 tribus. Y entonces, mis amados hermanos, hemos notado que Dios ha tenido a través de la historia un interés porque Él sea el primero en todas las cosas. Cuando miramos la historia en esta mañana del Éxodo, han pasado 400 años de esclavitud para Israel. No son 5 años, no son 10 años, no son 70 años, son 400 años. Han pasado varias generaciones hasta ahora. Y todo lo que la gente aquella percibía en su mundo, a pesar del dolor, de la esclavitud, de todas estas cosas, era la influencia de la idolatría egipcia hacia ellos. Allí estaba el dios Sol, allí estaban todos aquellos dioses que se adoraban en la comunidad aquella, en aquel pueblo, en aquel imperio. Y entonces esto fue horadando el corazón de los hebreos para que pudieran después hacer una decisión sabia. Recuerden ustedes que esta situación impactó tremendamente a Israel. ¿Por qué? Porque los vemos que después que Dios se manifestó allá en Egipto, se manifestó en el desierto, se manifestó en el cruce de alejarse de las huestes de Egipto. Le dijeron un día a Aarón, haznos un becerro de oro. Quiere decir que todavía tenían en sus mentes aquellos dioses que habían influenciado en ellos y que creían tal vez que tenían hasta ciertas determinaciones y ciertas, pudiéramos decir en este momento, amados hermanos, algo que influenciar en su vida. Siempre creían que esta situación era, amados hermanos, algo de una superioridad que era difícil asimilar siendo Dios. Por lo tanto, si habían adorado al dios Sol, si habían adorado a la luna, si habían adorado a la tierra, si habían adorado al fuego, etc. Pudiéramos decir, mis amados hermanos, que todos esos factores ellos los creían superiores, porque el hombre se ha sentido inferior en el orden religioso con relación a las fuerzas que sugieren o están presentes con él. Ahora, nuestro ambiente religioso, amados hermanos, está también plagado de esas corrientes influyentes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros hemos salido de hogares que han venido practicando un sistema de religión que ha influenciado en nosotros. No 400 años, porque lógicamente, pero hemos vivido 30, 20, 40 años, etc. en esas circunstancias. Y entonces Dios está tratando de llamarnos a nosotros. Pero la primera cosa que estamos notando en todo esto es que Dios merece el primer lugar, por varias razones. En primer lugar, notamos allí en el capítulo de Éxodo 20 una cosa muy importante. Amados hermanos, las razones que tiene Dios
para recabar la atención nuestra y ponerlo en primer lugar. Primera cosa, amados hermanos, nosotros somos olvidadizos. Estamos aquí ahora recibiendo las leyes en el Sinaí. Moisés las está recibiendo, ¿verdad?, de mano de Dios. Pero estamos mirando también en este aspecto que Dios quería que esta gente fueran redimidos del paganismo y fueran llevados a la verdadera fe, que es en Dios y en Cristo Jesús. Y para eso, mis amados hermanos, para llegar a esas determinaciones y a ese terreno, primera cosa, nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Si Israel olvidaba en aquella hora estas cuestiones fundamentales que eran el inicio de las cosas, podemos notar entonces que había una falta de memoria de las cosas aquellas que Dios había hecho. Las 10 plagas, ¿verdad? Ustedes recuerdan todo eso. Y cómo fue que aún hasta en la última plaga, que fue la de los primogénitos, Dios se manifestó salvando a los hijos de Israel. Es decir, que ellos se podían sentir eufóricos en aquella hora. ¿Por qué? Porque Dios les había cuidado y les había llevado en medio de todas aquellas hecatombes. No podían tampoco olvidar que cuando Dios le dio la oportunidad de salir de Egipto, los guió con una columna de fuego y una nube para que no tuvieran situaciones difíciles en el de cruzar y en su caminar por el desierto, ¿verdad? Pero siempre hay una cosa muy importante. Si es que Dios no hace la obra, porque creemos que Dios está obligado a hacer la obra, inmediatamente viene un sentido de inconformidad. ¿Cuántas personas en estos días han orado a Dios para que salve a sus familiares y no ha pasado eso? Porque nosotros consideramos que sería bueno que nuestros familiares permanecieran con nosotros, pero Dios tiene sus planes para cada uno. Y tal vez alguno se habrá ido por allí a hacer alguna consulta con alguna persona que quiere influenciar religiosamente en ella. Pero la Escritura dice, amados hermanos, en todas estas cuestiones, que todo eso se debe al corazón ignorante, al temperamento rebelde y al aspecto quejumbroso que tenemos nosotros. Siempre nos estamos quejando. Pero hay que mirar sobre estas cuestiones lo que son los valores eternos. Y eso es lo que Dios está situando ahora. Los valores que tienen, mis amados hermanos, extensión al más allá. Primera cosa, el pueblo de Israel debía pensar que Dios es el soberano y libertador de la historia. Esto es innegable, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios usó los milagros, las plagas, para poder sacar a su pueblo de Egipto? Una cosa que parecía imposible. En estos días estaba mirando yo en la Escritura las sugerencias que le hizo Faraón allí, ¿verdad? Y que en ningún momento accedió. ¿Por qué? Por los temores que tenía con relación al nivel de pueblo que tenía como esclavo allí. Dios, mis amados hermanos, es el soberano y el libertador. A su tiempo rescató a aquel pueblo a través de aquella persona que Dios ya había preparado de antemano, Moisés, poniéndolo allí en aquella canastilla y recogiéndolo la emperatriz de Egipto, y entonces conociendo nosotros toda esta historia. Ahora, ¿qué Dios está pidiendo a favor de todas estas cuestiones y todas sus obras? Que nosotros tengamos lealtad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primera cosa, Dios tiene poder para libertarnos. Si nosotros creemos esto, Dios nos puede ayudar a nosotros en primer lugar en libertarnos de las tinieblas, libertarnos del poder del pecado, libertarnos de la muerte, libertarnos de tantas cosas que nosotros necesitamos. Pero, mis amados hermanos, tenemos que dejar a un lado, según la petición de Dios, los dioses e ídolos paganos, con una situación muy importante: la exclusividad que debemos de tener con relación a Dios. No podemos andar con figuras y con hechos
que representen fantasías, alegorías y demás, sino realmente encontrarnos con ese Dios, que no lo aceptamos muchas veces porque es invisible, lo quisiéramos presente aquí en la tierra. Y entonces basándonos en todo esto decimos, pero a Dios nadie le ha visto jamás, pero vimos a su Hijo, la presencia de Dios en la tierra a través de Jesucristo. Por eso es que el hombre ideó todas estas representaciones, ¿verdad? ¿Y por qué entonces Dios está preocupado? Porque esas representaciones, esas figuras, ocupen el lugar en el corazón que debe de ocupar Él. Nadie puede en el orden espiritual reemplazar a Dios. Y tenemos 3 razones en esta mañana para escoger a Dios, para que sea el primero en nuestro corazón. Dios es Jehová. Como Él, no hay otro en la tierra, ¿verdad? Así que Él no fue un Dios que apareció por una circunstancia, ni por una leyenda, ni nada de eso. Fue el creador de todas las cosas. Y la Escritura dice que aún la propia naturaleza está revelando que Dios es el creador. Cuántas maravillas y cuántas cosas suceden y estamos compartiendo con ellas en la naturaleza y no descubrimos allí al creador de ellas, ¿verdad? La segunda cosa es que Dios era también su Dios. ¿Por qué? Porque los compró. ¿Quién fue el que los libertó? ¿Quién le trajo la liberación del pueblo de Egipto? Preferían seguir allí haciendo barro, ladrillos y demás allí, con todas aquellas situaciones difíciles, donde eran obligados a hacerlo abajo del látigo y todas estas cuestiones. Dios se comprometió con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería ser su Dios. Y Dios se ha comprometido con nosotros, porque quiere ser nuestro Dios. Y si tenemos fe, mis amados hermanos, para confiar en esto, Dios estará presente en cada circunstancia de nuestra vida. Y la otra cosa es que Dios quería que se le adorara, porque Él era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Si Dios los sacó de la tierra de Egipto, este era un privilegio grande. No sé si ustedes pueden valorar lo que implica esto, pero amados hermanos, hay una cosa importante, y es que cuando usted se puede liberar, está experimentando una cosa nueva en su vida. Y Dios dice que Él fue el que los sacó de la tierra de Egipto y se comprometió a ir con ellos allí. Y le abrió el mar rojo y le dio agua en la peña y proveyó codornices y le dio maná y toda esta serie de cuestiones. Con que Dios era el compromiso de Dios. ¿Para qué? Para el pueblo aquel, que no le faltara nada. Dios nos ha sacado a nosotros de Egipto pecador, del pecado, de la maldad, de la mundanalidad, de toda esta serie de cuestiones, mis amados, y por lo tanto tiene el derecho de pedir que nosotros le pongamos a Él en primer lugar. Podemos notar que en la historia de la religión, en el mundo entero, ha habido ciertas cosas. Está la influencia del sincretismo, ¿verdad?, de toda esta trascendencia africana en algunos países. Y entonces ha venido esa religión imponiéndose allí y eliminando a Dios en primera cosa. Por ende, si en nuestros días usted está decidiendo ese sincretismo en la vida, Ochoa, fulano, mengano, todos esos dioses que tiene la idiosincrasia de africana, entonces, y yo no, amados hermanos, una cosa muy importante, es que la gente está caminando constantemente, involucrándose en esta religión sincrética, pero que no está Dios allí. Se le hace creer allí en una imagen que realmente hay algo espiritual en todo esto y que Dios acá, allá, pero todo eso es mentira. No hay una exigencia de parte de esta religión para que el hombre busque a Dios y le ponga en primer lugar. La segunda cosa, mis amados hermanos, entonces está diciéndonos esto. El creyente, mis amados hermanos, tiene que tener a Dios como objeto en su confianza. Nosotros tenemos que tener confianza en el Dios que hemos conocido. Y quiero señalar algunas cosas allí. Tristemente, el legado que hemos tenido de nuestros antepasados en la religión, lo que han hecho es
oscurecer el camino en vez de dar claridad a la misma. Yo estaba razonando en estos días cuando veía esta lección, mis amados hermanos, muchas cosas. Pero la cuestión fundamental es que no podemos obviar a Dios de nuestro camino. Los hombres están tratando de hacerlo. Los sacerdotes y toda la gente involucrada en la dirección de la religión tratan de hacer esto continuamente. Pero tenemos que alinearnos al verdadero culto, que es el culto espiritual al Dios de los cielos. Si ustedes miran las expresiones allí, mis amados hermanos, pueden notar que el salmista tuvo una experiencia de poner a Dios en primer lugar. Le dijo, guárdame. ¿Por qué? Porque sabía que el único que podía guardarlo era Dios. Ustedes tienen que ver la cantidad de ejemplos en que Dios se manifestó en esto, que guardaba el compromiso con su pueblo allí, con sus hijos, en este sentido. ¿Verdad? Hay una realidad latente en todo esto, la solemne dedicación que el salmista hizo. No hay para mí bien alguno fuera de ti. Ojalá que nosotros pudiéramos apropiarnos de esta idea y que en cada una de las cosas podamos ver la mano de Dios obrando para bien de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dedicados a Él. Y hay una complacencia por la bendición de Dios a los santos y los excelentes. Ustedes tienen que ver, mis amados hermanos, una cosa muy importante. La historia de Dios con los hombres no es que estemos mirando en la religión, sino estamos mirando los hombres exclusivamente en el decursar de la historia. Dios fue con José cuando lo libró allí de las tentaciones, aunque tuvo que pagar un precio, pero después Dios le glorificó. Daniel, ¿verdad?, que entró allí como un esclavo en Egipto, y entonces Dios después le puso en un lugar excelente. Pero qué cosa más triste que nosotros, los que estamos enseñando la palabra, estamos constantemente mintiendo ante Dios. Estamos dando primer lugar a los inventos que nosotros podemos hacer como hombres, y entonces, después, si acaso, viene Dios. Si nosotros fuéramos a hacer un recorrido geográfico en esta mañana, y fuéramos a España, y fuéramos a Portugal, y fuéramos a Honduras, y fuéramos a El Salvador, y fuéramos a México, y fuésemos a todos estos lugares, veríamos con qué fenómenos nosotros nos encontramos inducidos por la colonización de estos lugares, pero que trajeron tergiversación en vez de traer luz a los hombres. ¿Se han fijado ustedes? Le llamo un análisis sin querer en esta mañana entrar en polémicas ni nada de esto. ¿Cuántas vírgenes hay? Está la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Está la de Fátima en Portugal. España tiene en cada pueblo una virgen distinta. La Virgen de la Candelaria, la Virgen de los Milagros, la Virgen de esto y la Virgen del otro. Quiere decir que cuando miramos la diversidad de vírgenes, allá llegando a México podemos ver la Virgen de Guadalupe. Mis amados hermanos, ¿por qué la iglesia, que estuvo dirigiendo los designios de los pueblos en ese tiempo, no unificó la vez? ¿Y por qué tuvo que poner a una intercesora, hacerle creer a la gente que las visiones que tuvieron, las alucinaciones que tuvieron, estas cuestiones en su vida, eran esencial, y levantar una leyenda que se sabe perfectamente que es incierta, que no es verdad, y que le han hecho creer a la gente y hacerlos devotos por un fanatismo religioso? ¿Por qué? Cuando llegamos a esa gama de vírgenes, que unas son negras, otras son jabadas, otras son blancas, otras son de distintos colores, ¿por qué entonces no ha habido una sola virgen? Si verdaderamente Jesús tuvo una sola madre, ¿por qué razón entonces tiene tantas madres hoy? En estos días, cuando se estaba celebrando en la ermita de la Caridad la celebración por el día de la Virgen del Cobre, alguien decía allí, esta es la madre de Dios, con jactancia.
¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver la presencia de esta mujer, de esta figura en la historia del cristianismo, cuando realmente el que dio la vida por nosotros y el que estuvo pendiente de nosotros fue Jesucristo? ¿Verdad? Entonces vemos que hay una gama allí de situaciones que, lejos de ayudar al hombre a encontrar la luz, lo que han hecho es alejarlo de Dios. Porque aquí está escrito en Éxodo: no te harás imagen de ninguna cosa en la tierra, ni debajo del sol, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en ningún lugar. Y es triste, mis amados hermanos, que toda esta cuestión de gama de situaciones ha venido también en la historia de la religión como manifestaciones de ambición y demás. En vez de sacar del error a la gente, mis amados hermanos, lo que hizo fue traer terror. Ustedes recuerdan las Inquisiciones, las historias de la Inquisición española, que tan severa fue, la francesa, la inglesa. Cómo es que se mataban a la gente, no por el hecho de ser fieles, porque se les decía que eran puritanos, no porque estuvieran practicando una fe distinta, porque estaban tratando de practicar una fe literal allí, no plagada de todas estas cosas. Y entonces ahí primó, en esa Inquisición, las ambiciones de los dirigentes de la iglesia, que querían más tierra, y entonces así, cuando había buenos cristianos, los eliminaban de la historia, porque tenían temor de esa vida que la gente estaba viviendo. Y a nombre de la iglesia se mataron a cantidad de gentes, se hicieron las cruzadas. Y entonces, mis amados hermanos, siempre la iglesia, en este momento el dirigente, estuvo pendiente nada más de los intereses materiales. Recuerdo siempre la ilustración que ustedes lo han oído muchísimas veces probablemente en las predicaciones. Cuando el Papa allí llegó y le dijo a uno: nosotros en este momento no podemos decir como Pedro que no tenemos plata ni oro. No tenemos esa situación, tenemos oro y plata abundantemente, porque se lo llevaron de las colonias para toda esta dirigencia religiosa. Pero entonces el cristiano, aquella persona le dijo: pero tampoco le pueden decir al cojo: levántate y anda. Se nos ha olvidado hoy, amados hermanos, que nosotros no estamos en la edad media, ni estamos en la edad oscura aquella en que el hombre prácticamente no pensaba mucho. Era guiado por los sentimientos. Hoy estamos con una generación que está estudiando constantemente, que son genios en el orden de la vida, y por eso estamos viendo tanta apatía y tanto rechazo con las cosas espirituales. Pon a Dios primero. ¿Estamos dispuestos nosotros a darle a Dios el primer lugar? ¿O estamos dispuestos a una figurita allí brillosa, muy bien pintada, con tal vez un Cristo? Lo tiene usted en su casa como si fuera un artista de Hollywood, con el pelo rubio, los ojos verdes, una tez radiante, toda esta serie de cuestiones. Se nos ha olvidado lo que dijo Isaías, que aquel no tenía parecer bueno, era como una raíz en tierra seca, y todas estas cuestiones. No se nos puede olvidar, amados hermanos, que nuestro bienestar espiritual descansa en Dios. La alegría de nuestra vida está en Dios, porque Dios es el que ha preparado lugar para que nosotros estemos en el cielo. En estos días veía algo allí que me llamó la atención de gente cristiana, como tal vez piensan que Dios puede estar participando de una actividad en que el hombre, después de morir aquí, se encuentra con otros seres queridos y entonces van a gozar las cosas buenas. No, está establecido por la Escritura que unos van a ir al lugar eterno de bendición y otros van a ir para el infierno. Hay repercusiones, mis amados hermanos, para esa vida que Dios pide de nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto me llaman mucho las promesas de Dios? Hoy en día estamos asustados constantemente, mas sin embargo, dice la Escritura, no tendrás temor a las malas noticias. Si nos notamos allí lo que el Salmo 16 está diciéndonos a nosotros en esta mañana, mis amados hermanos,
nosotros tenemos que estar descansados, porque el único que puede traer el descanso es Dios a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque en las repercusiones de la vida, en las proyecciones de la vida, tiene que estar Dios presente para tener un final feliz. Dios está diciéndonos a nosotros a través de la experiencia del salmista que tenemos una seguridad de la presencia de Él. No te dejaré ni te desampararé. Cualquiera que fueren los padecimientos, cualquiera que fueren las situaciones, cualquiera que fueren las cosas, las circunstancias, mis amados hermanos, y que han venido a zarandearnos, eso se lo dijo el Señor a Pedro, nosotros no podemos dejar de ser zarandeados. Su presencia está allí para que nosotros nos sintamos fortalecidos en ese momento. La segunda cosa es la recompensa, mis amados hermanos, de tener a Dios en primer lugar. Me llevarás a la resurrección a través del valle de la muerte. Es decir, que nadie va a escapar de tener que morir. Pero allí detrás de esa vista nefasta, amados hermanos, está la gloria de la resurrección y de la vida eterna. Tenemos que ser animados y tenemos que ser guiados. En tu presencia hay felicidad. Hay a tu diestra siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y mis amados hermanos, la prioridad tiene que ser para Dios. No para la Madre de Dios, nada para como se estaban jactando en estos días. Para el Dios que creó este mundo, para el Dios que nos ha sacado del pecado, para el Dios que dio a su Hijo Jesucristo, para que tuviéramos la oportunidad de la salvación eterna. Probablemente en este momento mucha gente se han defraudado del camino de la fe porque Dios está guardando silencio. Claman y claman y claman y tal parece que Dios no responde. Pero ¿qué pasa? Dios está permitiendo que estas cosas sucedan, mis amados hermanos, para después darle las respuestas que el hombre necesita. Y podremos entonces ver que todo lo que Dios hace ayuda a los hombres para bien. Hoy en día tenemos muchísimas corrientes. Hay el deísmo, hay el ateísmo, hay el materialismo. Y mis amados hermanos, allí está la cosa. ¿Cuántos pensamientos están influyendo? ¿Por qué? Por una mala educación religiosa y por una deformación, ¿verdad?, que se ha venido implantando. Dios quiere que nosotros en este momento le pongamos en primer lugar, que dejemos a un lado la indiferencia, mis amados hermanos, que no seamos más creyentes de que Dios no está observando este mundo. Dios dice que recoge con sus ojos toda la tierra, que Dios está pendiente de su remanente, de aquel grupo que le adora fielmente. Yo no sé en esta mañana a qué grupo usted pertenece, si aquellos que han sido distorsionados y están arrastrando tras sí adoración a imágenes, a cosas, a figuras que realmente no conducen a poner a Dios en primer lugar. Es mi oración que realmente, amados hermanos, en esta mañana el Señor sea puesto en primer lugar y que la oportunidad que estamos teniendo hoy la sepamos aprovechar. La bendición de Dios pueda llegar ahorita. ¿Por qué? Porque estamos determinando que Dios esté en nuestra vida en el primer lugar, en el lugar que le corresponde. Y entonces, mis amados hermanos, como dijo la propia Escritura, las demás cosas os serán añadidas. Dios nos ayude a tomar estas determinaciones tan importantes para nosotros. Poner a Dios en primer lugar. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana en que estamos considerando tu palabra, ayúdanos a glorificarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a escoger la mejor parte, como la dijo el Señor allí a Marta y a María. Padre, que en este momento nosotros podamos tener la sabiduría de lo alto. Tú nos has dado la oportunidad de estar en un siglo que podríamos llamar el siglo de las luces, como el título de la novela aquella. Pero Padre, en esas luces en que podemos tener conocimiento y acceso a tantas cosas importantes que están sucediendo en nuestro alrededor, que la luz tuya no se pierda en medio de nosotros, que tú resplandezcas como luminar, Señor,
y allí puedas dar tu imagen para que nosotros podamos ver que ese Dios que nosotros hemos escogido, que no tiene, nadie le ha visto jamás, sigue siendo el Dios de la historia y va a ser el Dios que le va a dar el cierre a esta historia. Glorifícate. Líbranos, Señor, en esta mañana de esas cosas negativas que pudiéramos arrastrar de estar 400 años en una etapa de paganismo y demás. Líbranos de todo esto, Señor, como libraste al pueblo de Israel. Glorifícate, Señor, y ayúdanos en este día a honrarte y permite que en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra iglesia, tú seas el primero en todas las cosas. Que seamos partícipes de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.